Hola, señoras, señores, ¿qué tal? Bienvenidos al programa 60 Minutos. El último día que compartíamos aquí con periodistas nuestra tertulia dejábamos en el aire varias cuestiones. Una de ellas hablábamos sobre el peso político que tiene Vigo en Galicia. También nos preguntábamos en qué medida ayudan los medios de comunicación a crear polémicas aquí en Vigo, en Galicia. Hoy nos acompañan Íñigo Landa, redactor jefe de la COPE en Vigo. Bienvenido. También está con nosotros Antonio Albadalejo, de Vigo al Minuto. Buenas noches. Buenas noches. También nos acompañan a mi izquierda los periodistas Miguel Ángel Rodríguez y Lois Herrera. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues comenzamos, si os parece, hablando del peso político de Vigo en Galicia. El otro día dejábamos un poco así la cuestión, había discrepancias sobre el peso que tiene la ciudad ahora mismo en la comunidad autónoma. Miguel Ángel, empezamos por ti. Sí, bueno, hombre, ha perdido peso. Digo. Sí, lo que pasa es que yo creo hay un poco de mito en torno a eso del peso político de Vigo, el peso político real o tal, porque yo, es decir, basta poner un ejemplo, ¿no? Un presidente de la Xunta que tenemos ahora, que es vecino de Vigo, un presidente del gobierno que es un vecino, digamos, muy cercano a Vigo, una presidenta una ministra de Fomento que es una persona que se presentó por la provincia de Pontevedra, ¿qué tal? Es decir, ¿eso es peso político? ¿Funciona como peso político para la ciudad o no? Tal. Es decir, realmente, a veces no es tanto los cargos que tengas en algún ministerio, en algún gobierno central, en algún gobierno autonómico, sino el aprovechamiento que hagas de las relaciones entre los políticos que están aquí en la ciudad y los políticos que están en las distintas instituciones. Y eso es yo lo que históricamente creo que ha fallado en Vigo. No tanto el hecho de que haya un vigués conselleiro o un vigués tal, porque las veces que ha habido fenómenos de ese tipo tampoco se han notado especialmente en algunas cosas. Yo confío más en esas relaciones institucionales que tiene que haber entre la gente que está aquí gobernando las instituciones y la gente que gobierna las instituciones, sean del color que sean del partido que sean, en gobierno central, en Xunta, en Diputación, donde sea. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Y luego las fuerzas sociales de la ciudad que acompañen ese tipo de movimientos de negociación, de diálogo o de tal, para determinados problemas cruciales en la ciudad. Yo confío más en eso que en una persona que vaya a determinar políticas, inversiones o tal para cosas concretas. Una intervención cada uno y después abrimos el debate. Lois. Sí, yo un poco comparto con Miguel Ángel, ¿no? Es verdad que no depende tanto de personas situadas estratégicamente. Ahora el presidente de la Xunta, bien lo decías, es vecino de Vigo. Es decir, hemos tenido ministros de Vigo, hemos tenido próximos a Ana Pastor, a Mariano Rajoy, que son de Pontevedra. Yo no creo que el sentido del peso de Vigo. Yo creo que Vigo tiene muchísimo más peso económico, quizá que a lo mejor político. Pero realmente ese peso político, ¿cómo lo medimos? ¿Por número, por afinidad política, por no afinidad? Yo creo que Vigo tiene el puesto claro como primera ciudad de Galicia. Yo creo que eso es algo indudable. De quién esté gobernando, Vigo tiene un sector económico potente, Vigo tiene una fábrica como la de Citroën, que es la más rentable del grupo PSA. Yo creo que el peso de Vigo se mide más en esas cosas que a lo mejor entre un presidente de la Xunta vigués. Yo creo que todo tiene su relevancia. Es decir, que ahora mismo en Vigo tengamos en marcha, por poner un ejemplo, dos proyectos, como puede ser por un lado la autopista del Mar, que es un proyecto administrativo, o la nueva estación de Urceiz, que es un proyecto constructivo, que si se culmina tal cual está planteado, va a suponer un cambio muy importante a la configuración ahora mismo que tenemos de la ciudad de Vigo, del comercio, de los transportes, de la comunicación, Vigo arriba, Vigo abajo. Eso se debe a personas que impulsan esos proyectos y es importante que sean de aquí. ¿Que Vigo pesa en Galicia políticamente? A nadie le cabe la menor duda. Vigo ocupa espacio en medios de comunicación, ocupa espacio en ruedas de prensa del presidente de la Xunta de Galicia y ocupa espacio en los debates del Parlamento. ¿Que ese es el peso que nosotros queremos o que creemos que es suficiente para Vigo? Bueno, es una cuestión de matices. Yo creo que Vigo está muy presente en la política. Y mantener un mensaje como que Vigo no pesa, porque quizás no tenemos representantes de Vigo en las instituciones en la primera fila, yo creo que no es del todo cierto. Tenemos una
Conselleira de Facenda, que es de Vigo, y vamos, sí tiene peso en el gobierno de la Xunta de Galicia ahora mismo, a la hora de elaborar, por ejemplo, los presupuestos para el próximo año. Yo cojo tu argumento para argumentar de manera contraria. Dale la vuelta. Muy bien. Yo creo que en Vigo en este momento el peso político que tiene nunca ha tenido mucho, la verdad, en relación al peso económico, la importancia económica, pero en este momento el peso político que tiene la ciudad es... yo pienso que estamos en el momento en el que peor, en el que menos decidimos algo, ¿no? Los ejemplos que ponía Íñigo son claros, es decir, primero la autopista del mar, es decir, la autopista del mar no ha llegado hasta aquí, se ha ido a Gijón, ¿no? Y después, en segundo lugar, por ejemplo, y también me vale el AVE, es decir, el AVE no somos capaces de arrancar eso, pues porque no hay una capacidad para hacerlo. El aeropuerto sería otro ejemplo, el puerto sería otro ejemplo. ¿Quién es el puerto cabecera de Galicia en este momento? Pues el puerto cabecera de Galicia es Coruña, ¿no? Es decir, ahí sí que se transmite que la ciudad no tiene el peso político ni de lejos que debería de tener en relación a su importancia económica. Pero yo creo que hay un problema más grave todavía, que es decir, que Vigo pierde relevancia económica. Es decir, que a quien más ha sacudido esta crisis, sin duda alguna, ha sido esta ciudad. Es decir, que se está cerrando. Se ha cerrado desde Pescanova, que, bueno, no está cerrado, pero está en un momento muy delicado. Estamos hablando de los astilleros, los queda Citroën. Es decir, en este momento, ese poco peso que se tenía se va a devaluar un poco más, debido a que también la crisis económica ha azotado de manera muy importante esta ciudad. El otro día analistas económicos que estaban aquí, que estuvieron aquí en este programa, hablaban de la pérdida de peso también económico, ¿no? De que prácticamente estábamos casi igualados a Coruña, ya en peso económico, incluso que nos superaba, decía alguno, ¿no? Es que Vigo, otros lo cuestionaban, pero que sí, que estábamos bajando mucho. Es una ciudad muy dependiente de la industria, y es una ciudad a su vez muy dependiente de algunos sectores que en su día fueron estratégicos y hoy, aunque teóricamente seguirían siendo estratégicos, ya no lo son, y hablo del naval fundamentalmente, ¿no? Pero yo sí creo, es decir, yo insisto, soy un firme defensor de las relaciones institucionales. Yo creo que ahí está la clave. Y para mantener relaciones institucionales no solamente hacen falta políticos, que también, sino lo que todo el mundo llama lobbies, ¿no? Y decir, yo creo que en Vigo lo que nunca ha existido, o lo que nunca ha funcionado, o lo que nunca hemos sido entre todos capaces de que funcione, es el lobby. Y un lobby, hablando de medios de comunicación, consigue también que la ciudad, que los medios de comunicación de la ciudad se enteren de las cosas buenas que le pasan a la ciudad y reivindiquen aquello que la ciudad necesita, y que haga presión, digamos, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista empresarial, por supuesto, y también desde el punto de vista político. Pero digamos que la herramienta que funciona es ese conjunto. Es decir, si tendemos a pensar que hace falta un político con la capacidad de mando suficiente como para imponer que una ciudad tenga ventajas sobre otras ciudades, estamos creyendo en un modelo equivocado. Sí, pero date cuenta de una cosa, es decir, aquí el rendimiento político en Vigo, y esto es así, es casi indudable, el rendimiento político ha sido un poco el victimismo, ¿no? El decir, todo para Coruña y para nosotros no, le dan a Santiago y a nosotros no, bueno, es que los vuelos se van para allí y le voy a exigir. Un poco jugamos a esto, es que Oporto, bueno, y entonces esto siempre ha dado rendimiento político en esta ciudad, y quien mejor lo ha explotado en los últimos años y lo seguirá explotando y va a ser así es este alcalde, es decir, y eso, si yo soy un ciudadano de Lugo, de Santiago, a mí esto me rechina, o sea, es decir, que me digan, no, yo que tengo zona franca, yo que tengo un puerto potente, yo que tengo un aeropuerto, yo que tengo esto, y se está todo el santo día quejando de que se va todo para otros sitios, ¿no? Esto sí influye, yo te invito a hacer una reflexión. Mucho. Piensa en el último gran proyecto de la ciudad que ha ilusionado claramente y en público a los vigueses. Esa es otra. Es decir, Ese es el ascenso ¿cuál del es? Celta, vamos, básicamente. Claro, ahí está. Y eso es un problema, es decir, porque en esta ciudad, es decir, yo insisto, por muy criticado que sea, que en esta ciudad se esté construyendo un hospital, a mí me parece una buena noticia. Que en esta ciudad, por fin, después de muchísimo tiempo y de muchísimo retraso, esté llegando, y parece que sí, el AVE, es una gran noticia, pero la ciudad no está contenta. Es decir, la ciudad siempre ve trampas, siempre ve problemas, nacen asociaciones de afectados con cualquier proyecto, y eso es, digamos, un espíritu que hay que combatir, pero también quizás, desde los medios de comunicación. Quizás surge de un complejo administrativo, a ver si se me entiende, es decir, la no capitalidad hace que haya primero un resentimiento hacia la capital, haya después otro resentimiento
hacia la otra capital de Galicia, que es Santiago, y haya un tercer resentimiento hacia el gran competidor económico ahora mismo, que es no solo Coruña, sino todo lo que engloba Coruña, que evidentemente tiene un potencial tremendo y que ahora mismo en algunos sectores tiene perspectivas mucho mejores, mucho más claras de las que tiene el sector industrial de Vigo. Otro día yo creo que terminábamos también un poco hablando de este tema y hablábamos de que efectivamente, históricamente, Vigo ha sido agraviada. Es decir, eso yo creo que nadie lo puede dudar. Tú dices que no. Pero más que ha sido, se ha sentido. No, y lo ha En sido, algunos casos Miguel se ha Ángel, sentido. y lo ha sido, y lo ha sido. Es decir, mientras Coruña se le pagaba 3 recintos feriales, en Vigo no había. Mientras en Coruña se pagaba y en Santiago se pagaba un auditorio, en Vigo no había. Entonces, eso han sido cosas que claramente han situado a Vigo en una situación de inferioridad con el resto de Galicia. Coruña sabe qué hacer con las cosas. Vigo lo que ha conseguido... Nosotros no sabemos qué hacer con ellas. No, yo creo que Vigo lo que ha conseguido, y cuando ha sido puntero, es precisamente porque ha habido sectores empresariales que han pasado por encima de los políticos locales, de los políticos autonómicos y hasta, si quieres, de los políticos nacionales. Ahí estoy de acuerdo. Ahí Es sí. decir, aquí hemos tenido, creo que son 6 ediciones de la World Fishing Exhibition. ¿Bien? ¿Gracias a qué? Gracias a un señor, por cierto, ahora está imputado, bien, en otro tema, ¿no? Pero gracias a un imputado hemos tenido 6 ediciones de la World Fishing Exhibition. Eso suena fatal. Suena fatal, pero bueno, pero es la realidad. Es decir, este señor está imputado en estos momentos, y es el presidente del comité organizador de la World Fishing Exhibition. Estamos hablando de que la queremos volver a traer en el 2015. Bueno, esta ciudad ha tenido esa feria durante muchos años y yo no he visto, de verdad, sinceramente, no he visto que la ciudad se volcara con esa feria. Nunca. Y sin embargo yo he estado en otros acontecimientos deportivos en ciudades como Valencia, con una cosa que se llama la Copa América, y yo la viví en primera persona, estuve allí, y la ciudad estaba volcada con ese acontecimiento. Si estoy completamente de acuerdo Aquí contigo. se trató de Y encima- hacer aquel famoso barco también de la Volvo Ocean Race, y resulta que la salida era Vigo, pero no, cuidado, es que los barcos estaban en Sanxenxo, en el puerto deportivo que habían construido, por cierto, con financiación de la Xunta, un puerto deportivo tremebundo, enorme, claro, no había contenido en Sanxenxo para tal. Entonces, ¿qué hacemos? No, llevamos los barcos de la Volvo Ocean Race, en lugar de estar en Vigo, están en Sanxenxo. Pero luego la etapa era Vigo, Ciudad del Cabo, en los cartelitos de la Volvo Ocean Race. Entonces dices, bueno, hay un sentimiento claro. Pero con eso lo que me están haciendo es darme la razón. Es decir, ¿quién tira de la iniciativa aquí? Tira de la iniciativa privada, no la iniciativa pública. Eso por un lado. Y dos, justamente los que tiran de esto son los que no se quejan. Tú no oyes quejarte a la gente que de verdad ha hecho cosas importantes. Estábamos hablando de Paz Andrade, por ejemplo. Pues lo hacía, ¿no? Aquí Sí, no ha habido pero- quejas. El que se queja es el que no sabe qué hacer con las cosas. Sí, ha habido, la sí ha prueba habido. palpable es que estuvimos dando la tabarra durante años con un auditorio que a día de hoy está apagado, no tiene ni luces para encenderse. Es decir, estuvimos dando la tabarra, no sabemos qué hacer con las cosas. Coruña pide 2 auditorios, ¿sabe qué hacer con los 2? Si es que sabe qué hacer. ¿Sabe qué hacer con el puerto exterior? Casi me voy a arrepentir de haber hecho Bueno. esto, pero vamos. A lo mejor me algo, lo he- Bueno. algo que ver tendrá la ubicación. Pero ¿no? saben A qué lo mejor hacer. no fue la ubicación Pero acertada. y saben ponerse de acuerdo y saben saben gestionar, saben ir a moverse dentro de la administración y nosotros no sabemos hacerlo. Y es Mira, la verdad. yo reivindico ese espíritu de ciudad en positivo que nunca tuvo, o por lo menos yo no lo aprecio en Vigo, o le cuesta muchísimo tenerlo, ¿no? Yo lo escenifico con un ejemplo, es decir, profesionalmente yo he trabajado en Coruña y he trabajado en Vigo, mucho más en Vigo, mucho menos en Coruña. Pero recuerdo un acontecimiento que fue la inauguración del Monumento al Milenio en Coruña, situado en la costa coruñesa, y que es pues sencillamente un cucurucho que ha costado muchísimo dinero, Y era muchísimo el dinero. año 2000, ¿verdad? Era... Exactamente, era el Monumento al Una Milenio, entrada del el cambio de siglo, y bueno, el gasto que se hizo en esa obra fue espectacular, y yo viví como periodista la inauguración del monumento, ¿no? Os puedo asegurar que había miles de personas en la inauguración, aplaudiendo con emoción. Los medios de información locales trataron la noticia con un respeto absoluto, con una alegría de ciudad absoluta y tal. Y yo pensaba en ese momento que si viviese como periodista en Vigo esa situación, estaría con un espíritu absolutamente crítico respecto al gasto público que se ha hecho con esa obra, soportando 4 pancartas en el momento de la inauguración, quejándose por haber pagado eso y no pagado otras cosas y tal. Y esa es una realidad, es decir, Vigo es así por la composición social que tiene, por la trayectoria, Sí, por sí, lo pero que Vamos a sea. aprovechar Y eso es lo que hay que esto cambiar. que,